indica que todo creyente debería experimentar gozo aún en las aflicciones por varias realidades espirituales que acompañan a una fe genuina. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar estudiando los versículos 6 al 9. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 9. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, como cantábamos hace un momento, tu fidelidad nos persigue. Señor, tú nos has guiado por el fuego. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas hoy, para que todo concepto que tengamos, Señor, que no se alinee a tu concepto de lo que es el gozo, Señor, sea quitado, Señor, y sustituido con lo que dice tu palabra. Señor, yo te ruego, Padre, a todos los que estamos aquí, aquellos que van a estar viendo y escuchando el sermón luego en YouTube, Señor, ruego que cada persona, Señor, tú hables a su corazón. Padre, mira a aquellos de nosotros que estamos pasando en estos momentos por una temporada de aflicción, de prueba, Señor. Ruego que hoy nuestro gozo sea renovado en ti, Señor, y que captemos que ese gozo, Señor, permanece a pesar de las pruebas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando escuchamos esa palabra gozo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Quizás pensamos, bueno, en una persona que tiene una sonrisa todo el tiempo. Tal vez pensemos que el gozo significa ausencia de sufrimiento, ausencia de tristeza, ausencia de problemas. Quizás creemos que el gozo es el resultado de obtener lo que queremos, nuestras metas, realizar nuestras metas, tener los anhelos que queremos, cumplir nuestros sueños, que eso es equivalente o que trae gozo. O que el gozo es simplemente una emoción más. Sin embargo, lo que Pedro nos presenta en este pasaje es que el gozo de todos nosotros como creyentes va más allá de un sentimiento que viene a causa de cosas pasajeras, sino que es cierto que el gozo incluye alegría, pero el gozo del cual está hablando Pedro en estos momentos es ese profundo contentamiento, esa satisfacción que nace de la certeza de que aquel en quien hemos puesto nuestra fe es digno de confianza y que todo lo que ha prometido Cristo es absolutamente cierto y va a cumplirse. Así que el cuadro que nos presenta Pedro aquí, porque él está, recordemos, escribiendo a hermanos que han pasado y estaban pasando por sufrimiento. Pedro nos presenta aquí que el gozo puede coexistir con la aflicción. Y este concepto es un concepto que es completamente opuesto a lo que estamos acostumbrados
acostumbrados a escuchar. Es completamente opuesto a lo que hemos estado acostumbrados a ver, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, porque hasta el contenido que consumimos nos presenta que donde hay éxito, donde hay dinero, donde hay influencia, donde hay poder, donde hay realización propia, es donde hay gozo. Y si eso falta, pues entonces es imposible tener gozo. Por otro lado, el peligro también de este concepto que la sabiduría del mundo nos ha enseñado, nos ha tratado de hacer creer, es que podemos pensar al inverso, que una persona que está en sufrimiento, o cuando nosotros estamos pasando por aflicción o sufrimiento, es imposible que podamos experimentar gozo. Sin embargo, la perspectiva que Pedro nos presenta es muy distinta. El creyente puede sufrir, de hecho vamos a sufrir, en este mundo vamos a enfrentar aflicción. El creyente puede derramar lágrimas, enfrentar pruebas difíciles y aún así experimentar gozo profundo que nace de esa fe firme en Cristo y de la certeza de las realidades eternas que nos esperan, que Él ha prometido. Ahora, la primera realidad espiritual que acompaña a una fe genuina que nos describe Pedro, lo encontramos en los versículos 6 al 7. Vayamos allí. Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas y las aflicciones van a ocurrir, pero la realidad que nos presenta Pedro en ese escenario es que esa es la refinación de nuestra fe. La fe es refinada a través de las pruebas. Esta imagen que nos presenta Pedro acerca de el oro, él está hablando de un proceso de acrisolamiento del oro, donde el oro es probado para ver su autenticidad y también es depurado. Y este concepto era algo familiar, conocido para aquellos a los cuales Pedro estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque el imperio romano era el que lideraba en ese momento particular histórico, era el que lideraba la producción mundial de metales preciosos. Ellos utilizaban el oro no tan solo para acuñar monedas, sino también para producir y fabricar artículos de lujo. Y en ese proceso ellos tenían para esa época un proceso bastante moderno, adelantado a ese tiempo, para minar, extraer ese oro y también para procesarlo, acrisolarlo. Y se tomaba eso que minaban, lo molían y lo colocaban en unas vasijas especiales. Esas vasijas tenían la característica que eran, con sus paredes, eran porosas. Y esta vasija se conocía como copela. Esta copela, una vez se echaba ese polvito, eso que había sido molido, se colocaba dentro de hornos sumamente calientes y con el propósito de que eso se licuara, eso que estaba en esa vasija se licuara. Esas
las paredes porosas de la copela absorbían las impurezas de ese material y las subían a la superficie y absorbían las paredes de la copela las impurezas. Y este proceso tenía que repetirse varias veces, porque la copela se llenaba de mucha impureza y llegaba al punto que no podía absorber más. Así que cada vez que iban a depurar el oro, tenían que colocar eso que había quedado de esa primera depuración, colocarlo en otra copela y volverlo a poner en el horno. En ese proceso de hacer varias veces eso, lo hacían hasta que quedara en el fondo una gota sumamente brillante. Así ellos se cercioraban de que ese oro era de alta pureza. El proceso era tan eficaz que llegaban a tener oro de pureza de 99%. Usando esta imagen o esta ilustración tangible para nosotros y para aquellos a los cuales Pedro escribía, él nos está invitando a tener una perspectiva distinta de las aflicciones. Pedro no está negando el sufrimiento, ni tampoco está invitando a sus lectores ni a nosotros a que neguemos la realidad de nuestra situación, sino que está comunicando que en las manos del Señor esa aflicción tiene propósito, no es en vano. Y por lo tanto, aunque es un proceso doloroso, es motivo de gozo saber que quien nos está acrisolando y refinando es el Señor en medio de esa aflicción. Es en las pruebas donde verdaderamente somos hechos conscientes de nuestra fragilidad, la vemos muy de cerca. Vemos muy de cerca nuestra vulnerabilidad, nuestra verdadera necesidad. Y es necesario que el Señor nos lleve ahí. Y es en ese momento donde tenemos en nuestras manos decisiones. O nos resistimos al proceso que el Señor nos está invitando y negamos y seguimos haciéndolo como nosotros nos parece en medio de la aflicción, o nos rendimos a Él e invitamos que haga lo que Él necesita hacer en nuestra vida. Y nuevamente, cuando estamos en esas pruebas y el Señor está refinándonos, depurándonos, está sacando a la luz esa fe genuina. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si tenemos fe o no, si confiamos en Dios o no, en que Él sabe mejor que nosotros, en que Él verdaderamente cuida de nosotros aunque no podamos entender la situación que estamos pasando o el por qué la estamos pasando. Y cuando hablamos de fe genuina, no se trata de tener suficiente fe o de que se tenga una cierta cantidad de fe. Es si hay fe o no hay fe. Porque si no hay fe, no hay nada para Dios acrisolar y purificar. Si no hay fe, entonces no hay esperanza y por lo tanto tampoco hay gozo perdurable, permanente y verdadero. Nuestro refinador perfecto, que es Dios, va removiendo aquellas impurezas, aquellas cosas que debilitan, que obstruyen, que estancan nuestra fe. Y esto otro motivo de gozo, porque no es nosotros que somos responsables de quitar esas cosas, sino que podemos confiar que Dios es el que va quitando estas cosas. Además, esto nos comprueba que en la prueba no estamos solos. Él está ahí con nosotros.
a cada paso de ese proceso. Él nos cuida, nos guarda, nos sostiene y nos fortalece. Además, vemos aquí en este pasaje una promesa, y es que habrá un resultado, algo que se produce de ese proceso de refinación. Y es que producirá en nosotros una fe preciosa, invaluable, o sea, de un valor incalculable, imperecedera y firme. Es por eso que vemos a Santiago decir cosas, algo así como lo que dice en el capítulo 1, versículos 2 al 4, donde él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otro detalle importante que podemos observar en este proceso de prueba y depuración del oro, haciendo esta comparación con la ilustración que Pedro nos presenta, es que la depuración solo puede ocurrir cuando el oro está en su estado más frágil. Cuando el oro está licuado es que las impurezas pueden ser removidas. Igualmente ocurre con nosotros. Para que nuestra fe pueda ser probada y refinada, Dios nos va a llevar a través de procesos donde vamos a estar en estados vulnerables y frágiles. Entonces, hemos visto esa ilustración que Pedro nos ha traído. Ahora, vayamos un poco más profundo, sigamos utilizando esta ilustración de ese proceso que el oro, por el cual pasaban el oro. Y esta parte no la dice Pedro específicamente, pero podemos ver que el oro no era solamente probado para ver su autenticidad, no era solamente refinado donde se sacaban las impurezas, sino que dependiendo del uso que le iban a dar al oro, hacían otro proceso adicional. Y ese proceso se conoce como la aleación. Y esto era, por ejemplo, si querían usar el oro para producir objetos que iban a experimentar tensión y fricción. ¿Acaso eso no describe nuestra vida aquí en el mundo? Nosotros experimentamos tensión y fricción constante. Y en ese proceso de aleación, nuevamente el oro tiene que ser licuado, pero esta vez se le añade también oro o cobre, también licuado. Y solo en este estado líquido era que se le podía añadir esa pequeña cantidad de cobre o de plata al oro para fortalecerlo. ¿Y por qué era esto? Porque un lingote de oro puro, aunque no se oxida bajo condiciones normales, es un metal blando. Es un metal blando, se deforma con facilidad. Con nuestros dedos podríamos deformar un lingote de oro puro. Inclusive con una rayadura de nuestra uña ya se raya el oro. De hecho, los lingotes de oro que tienen en las reservas de los bancos y todo esto, los tienen en empaques individuales plásticos para preservar la forma del oro y protegerlo. Ahora, tomando esa imagen o esa ilustración,
podemos ver que Dios también, además de remover aquellas cosas que estancan, obstruyen, afectan nuestra fe, también va dándonos lo que necesitamos para madurar en nuestra fe. Va trayendo elementos, añadiendo elementos como perseverancia, resiliencia, paciencia, entre otros. Pablo comparte su propia experiencia con respecto a ese sufrimiento, un sufrimiento particular que él estaba enfrentando. Y sabemos, lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos 9 al 10 en un momento. Pero aquí Pablo habla y cuenta a los corintios que él estaba enfrentando un sufrimiento particular y él le llama un aguijón en la carne. Y ese aguijón en la carne, él dice que Dios permitió que tuviese ese aguijón para que él no se enalteciera. En otras palabras, era la manera que Dios estaba usando para depurar y sacar toda impureza de orgullo en Pablo. Y Pablo dice que él oró al Señor pidiéndole: Señor, quita esto, remueve esto. Pero esta fue la respuesta de Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este gozo no estaba reservado solo para Pablo, ese gozo lo tenemos también nosotros. Si estamos en medio de pruebas, aflicciones, sufrimientos, en estos momentos, regocijémonos. Esa es la invitación que nos hace la palabra. Porque no estamos solos en esa aflicción. Esa aflicción no se ha ido de las manos de Dios. Dios está en control. Porque tenemos la certeza, porque así lo dice su palabra, de que de ese proceso va a haber algo bueno. Dios va a redimir esa circunstancia, va a producirse al final una fe preciosa, depurada y fortalecida. La otra realidad que nos presenta Pedro es la realidad de la recompensa futura de una fe aprobada cuando Cristo sea revelado. Vayamos a 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Prestemos atención a esa segunda parte del versículo 7. Porque Pedro aquí nos está comunicando otra realidad que es motivo de gozo. Y es que una fe genuina que ha sido probada y refinada y fortalecida en las aflicciones va a traer recompensa cuando Cristo vuelva. Y vemos esto ser comunicado por Jesús mismo en el Sermón del Monte, en esa introducción que él hace al Sermón del Monte en el capítulo 5, lo que conocemos como las bienaventuranzas.
donde él empieza a dar una lista diciendo que son felices los pobres en espíritu, los humildes, los misericordiosos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, los pacificadores, hasta que llegamos a los versículos 10 al 12. Es interesante notar que Jesús dedica 3 versículos para tratar con el tema de la aflicción. Y específicamente de la aflicción que experimentamos cuando somos perseguidos, cuando somos rechazados, cuando somos vituperados por ser seguidores de Él. Vayamos a Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús mismo enfrentó todas estas aflicciones. Él enfrentó el vituperio, el rechazo, la persecución, la calumnia, porque dieron hasta testimonio falso en contra de Él. Y esto nos da un cuadro. Nosotros también, por ser seguidores de Él, porque pertenecemos a Cristo, vamos a experimentar aflicciones, incluyendo un mundo que se opone y nos persigue, nuestra propia carne que se resiste y se opone también. Y además tenemos un enemigo que está al acecho constantemente. Y que todo lo que el mundo nos dice, Jesús lo pone al revés. Porque Él llama felices a los que sufren, felices a los que están en aflicción, felices a los que son perseguidos, felices a los que son rechazados. Él no dice y serán felices, Él está diciendo son felices. Podemos estar pasando por aflicción en estos momentos a causa de muchas cosas. Enfermedad, alguna pérdida, alguna herida, algún trauma, alguna crisis emocional o familiar o financiera, por persecución, por rechazo, etc. Hay un sinnúmero de situaciones en las cuales hay sufrimiento y que ningún ser humano está exento de no vivir, de no enfrentar. Y dentro de esas temporadas, no es cierto que no es solo una cosa la que estamos sufriendo, que no es solamente un solo motivo de aflicción, sino que en esos momentos parece que todo viene a la vez. Y en esos momentos, además de que vienen y aparecen problemas, el enemigo también nos tienta. Nos tienta. Así que viendo ese cuadro complejo de que no es solamente una cosa, sino que podemos experimentar el embate de diferentes direcciones, cuán necesario es que estemos aferrados al Señor. Por ejemplo, imaginemos a alguien que está pasando por un luto porque un familiar falleció de manera inesperada. Fue tan rápido e inesperado que ha dejado a esa persona sumamente afligida. Y que de momento oye comentarios como este: no es que tu Dios es bueno. ¿Por qué no hizo nada para evitar eso? No es que tu Dios es justo.
Y eso es una tentación en medio de la aflicción. También es un rechazo. Es como, hay como una intención de burla detrás de un comentario como ese. Y eso también es persecución. O cuando una persona está atravesando una crisis financiera y en su trabajo un compañero de trabajo se levanta y empieza a murmurar a sus espaldas con los colegas, con los compañeros de trabajo, tildando a esa persona como un religioso, fanático, extremista, homofóbico y cuantas otras cosas, con el fin de empañar su imagen, no tan solo con los colegas del trabajo, sino con su jefe. Nuevamente, cuando estamos en aflicción no es solamente una cosa que podemos estar afligidos, que nos puede estar causando sufrimiento. En muchas ocasiones varias cosas ocurren. Captamos que la aflicción puede venir de diferentes formas y que no esperan en fila, bueno, cuando esta acabe voy. No, pueden venir todas a la vez. Pero en medio de todo esto tenemos gozo, debemos estar gozosos porque no estamos solos. Nuevamente, y que todo esto no es en vano. Santiago, en el versículo 12, en el capítulo 1, sigue esa misma línea que Jesús trazó en esas bienaventuranzas. Y Santiago dice, bienaventurado, o sea, feliz, son felices, es feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Veamos también las palabras de Pablo a Timoteo, que nos muestran la satisfacción, seguridad y gozo que él tenía a pesar de los sufrimientos que él había pasado y aún el sufrimiento que le quedaba por pasar. Cuando dice en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese galardón no está reservado solo para Pablo, para hombres y mujeres grandes o famosos de la fe, de las Escrituras. Eso también es para nosotros. Tal como Santiago y Pablo afirman, esto es para aquellos que han creído, aquellos que por su fe en Cristo resisten y permanecen en Él, en medio del dolor y el sufrimiento. Y eso trae gozo, eso trae contentamiento. Otra realidad que nos presenta Pedro es la realidad de que por medio de nuestra fe, esa fe genuina en Cristo, tenemos relación de amor profundo con Él. Vayamos a 1 de Pedro 1, 8. Donde Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Avanzando en el texto bíblico vemos esta realidad, que es otro motivo de gozo. Esto es un detalle crucial, porque la implicación de esto es que la fe no es una religión. La fe no es una lista de obras que yo hago
para apaciguar a Dios. Es una relación con Él. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha venido comunicando que eso es lo que Él quiere con nosotros. Él quiere estar en relación con nosotros. Y lo anunció por los profetas. Y un ejemplo de eso lo vemos en Jeremías 24:7, donde hay una promesa, donde Dios revela cómo hará posible eso. Y Él dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Pedro tenía una perspectiva muy particular. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Pedro había sido llamado y discipulado personalmente por Jesús. Él vio a Jesús durante todo su ministerio. Él fue testigo de primera mano de los milagros, de su predicación, de lo que él enfrentó, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Tenía una perspectiva particular, además de que él fue amigo cara a cara, personalmente con Cristo. Él tenía una perspectiva muy particular, porque el llamado de Pedro y ese caminar con Cristo comenzó con el Cristo encarnado. Entonces, él fue testigo de primera mano de todas estas cosas. En la Escritura se registran 10 apariciones de Jesús luego de su resurrección. Una de ellas fue a Pedro a las afueras de Jerusalén, y más adelante fue a los discípulos en una casa, pero a excepción de Tomás. Imaginemos a los discípulos, incluyendo a Pedro, diciéndole a Tomás: mira, Jesús se apareció, lo vimos, estaba ahí, lo vimos completamente, vimos sus marcas de los clavos, lo vimos a él. Pero Tomás responde diciendo: hasta que yo mismo no compruebe esto, hasta que yo mismo no vea esas marcas de los clavos, esa herida en su costado, y yo la pueda palpar aún con mi mano, no creeré. 8 días después, Jesús vuelve a aparecer, esta vez no tan solo a los demás discípulos, sino incluyendo a Tomás. Eso lo vemos en Juan capítulo 20. Y ahí es donde vemos a Tomás, completamente desarmado de cualquier argumento, decir: Señor mío y Dios mío. Ahora, las palabras que Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos felices los que no hemos visto aún a Cristo, pero hemos creído en Él. Pedro escuchó esas palabras. Pedro estaba allí. Y esto es una afirmación sumamente profunda que Jesús nos dice nuevamente, llamando felices, que son felices. Nosotros somos felices, Él lo ha dicho. Pedro también había sido testigo de primera mano de ver precisamente que aquellos que no habían visto a Jesús creyeran en Él. Inclusive les recuerda eso a aquellos a los cuales Él le está escribiendo. Así que esta perspectiva de Pedro
es muy interesante. Y nos recuerda que eso es otro motivo de gozo, que nosotros, por medio de nuestra fe, estamos en una relación de amor con Cristo. Y es un amor puro, es un amor, una relación de amor eterna. Y tenemos la esperanza que Él va a regresar y lo vamos a ver. Las crisis pueden sacudirnos, las aflicciones pueden llenarnos de dolor. El mundo puede rechazarnos y perseguirnos, y el enemigo puede atacarnos y tentarnos, pero nada de ello puede extinguir el gozo que brota de una relación eterna con Cristo. La última realidad que nos presenta Pedro es la consumación segura de la salvación, o sea, el resultado final de nuestra fe. En 1 de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el resultado final de nuestra fe, la salvación. Aquello que Cristo nos ha dado a través de su muerte, resurrección y ascensión, la cual recibimos por medio de la fe en Él. Y todos nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, y por lo tanto tenemos la certeza de que no tan solo Cristo es quien dijo ser, sino que la salvación que Él ofrece es verdadera y cierta. Pablo lo pone de manera sumamente simple en Romanos 10, versículos 9, 10 y 13, donde él dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este es el mensaje consistente de toda la Escritura. El mensaje que Jesús predicó, el cual los apóstoles continuaron anunciando, el mismo mensaje que se nos ha sido predicado, el que nosotros hemos recibido y creído. Cuando nos referimos a la salvación, esto es la eterna liberación espiritual del castigo eterno del pecado, o en otras palabras, de la ira de Dios, lo que merece nuestros pecados. Y esa liberación espiritual es dada por gracia, por la gracia de Dios, a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y hay 3 etapas en el proceso de salvación. Y estas son la justificación, que significa que hemos sido declarados justos delante de Dios porque Cristo pagó lo que merecían nuestros pecados. La segunda etapa es la santificación, el proceso mediante el cual los creyentes son separados para Dios, creciendo en santidad y madurez espiritual. Y la última etapa es la glorificación, que es la eliminación total del pecado de la vida de los creyentes para que estén en la gloria con Cristo por la eternidad. Y esta es la etapa a la que Pedro hace énfasis aquí, porque es la que ocurrirá en el futuro. Y este motivo es de gran gozo también. Trae gozo a nuestro corazón saber
Esto porque significa que las aflicciones que estamos pasando, las pruebas que pasamos son temporales. Es cuestión de tiempo de que terminen. Es cuestión de tiempo de que ya no necesitemos pasar por ninguna aflicción. Es algo temporal, no durarán para siempre, y que Dios completará ese proceso de refinación en nosotros. La buena obra que Él ha comenzado en nosotros la va a completar. En su segunda carta a los Corintios, Pablo les expresa de manera sincera lo que estaba sufriendo a causa de Cristo y la misión particular que él había llamado a hacer en Asia. Él utiliza palabras sumamente sinceras, sumamente fuertes. Él describe que fue un sufrimiento tan abrumador para él y sus colegas y sus amigos que ellos pensaban que iban a morir. Él describe este sufrimiento como algo que fue más allá de sus fuerzas. ¿Cuántos no hemos estado en sufrimientos así, donde hemos sentido que desmayamos, donde no sabemos cómo va a terminar? Pero en el capítulo 4, versículo 17 de 2 de Corintios, Pablo concluye lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no está diciendo que debemos de negar la realidad, y tampoco él está negando la realidad de lo que él había sufrido, porque ya hemos visto que antes él comunica de manera sincera cuán abrumador había sido ese sufrimiento para él y sus amigos, sus compañeros. Sin embargo, el punto de que Pablo nos comunica, y que también Pedro, es que aún el sufrimiento más fuerte y doloroso que podamos enfrentar aquí no se compara con la gloria de la eternidad que experimentaremos sin pecado alguno con Dios. De esa glorificación, de esa última etapa de la salvación. Si estamos pasando por sufrimientos en estos momentos que sentimos que son abrumadores, podemos declarar las palabras dichas por Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Digamos estas palabras en voz alta, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hablemos estas palabras en oración, pidiendo al Espíritu Santo que afirme esa realidad en nuestro corazón, que la creamos y que renueve nuestro gozo en medio de las pruebas y los sufrimientos que estamos enfrentando. Para concluir, quisiera compartirles una pequeña historia acerca de un hombre llamado John Bunyan. Él es el autor del famoso libro El progreso del peregrino. Este hombre conoció el sufrimiento mucho antes de escribir esta obra, que es una de sus obras o de sus libros más famosos. Él perdió su primera esposa, quien murió. Quedó a cargo de 4 hijos, entre ellos una niñita ciega llamada Mary. Y más tarde fue encarcelado durante 12 años por negarse a dejar de predicar el evangelio. Durante ese tiempo, él se había casado nuevamente y su segunda esposa, Elizabeth, estaba embarazada.
Y fue tan abrumador emocionalmente esa situación para ella que ella da a luz prematuramente y su bebé muere poco después. Bunyan vivió esta angustia de estar separado de su familia y de no poder cuidar de sus hijos ni de su esposa, especialmente en esos momentos tan difíciles. Sin embargo, durante su encarcelamiento, escribió que nunca había tenido una comprensión tan profunda de las Escrituras y que Jesucristo nunca había sido tan real para él y que había tenido dulces momentos en los que percibió con claridad el perdón de sus pecados y la esperanza de estar con Jesús en el mundo venidero, en la gloria venidera. Y esto ocurrió en ese momento de aflicción y de dolor. Podemos y debemos tener gozo en medio de las pruebas, porque Dios las usa como ese fuego que refina nuestra fe. Por medio de esa fe genuina y aprobada, tenemos la promesa de recibir recompensa a su tiempo. Gracias también a esa fe, disfrutamos de una relación eterna de amor con Cristo. Y un día, porque eso es certero, eso va a ocurrir, un día experimentaremos la plenitud de nuestra salvación en gloria. Oremos.